Buenas tardes, compañeros y docentes aquí presentes. Mi grupo está conformado por Marlon Monterrosa. y mi persona es Germán Gómez Santos. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la arquitectura barroca. Para hablar más con respecto al tema, le mostramos un poco respecto al contexto histórico. La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura que vino precedida del Renacimiento y del Ministerio. Se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. La utilización de composición basada en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas por motivos que se interesaban unos con otros, más la creación de nuevas tipologías. La arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estados para crear conjuntos artísticos teatrales y exuberantes con un marco de carácter propagandístico del poder y estatutos de sus sueños. Siguiendo con las características, nos encontramos con la monumentalidad. Aquí las proporciones ciclópeas, las fachadas de doble planta con órdenes gigantes, repetición de planos y volúmenes con interminables columnas y ventanas. También el dinamismo y teatralidad, movimiento en fachadas y plantas, formas curvas elípticas u ovaladas, sucediéndose cóncavas y convexas, excesos decorativos, tratamientos repulsivos de los órdenes clásicos. Hablando un poco respecto a las características, nos encontramos con un exponente, el gusto por lo elegante y lo extravagante. El barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa e hispanoamericana durante el siglo XVII. Por eso, toda la cultura que corresponde a ese periodo incluye las costumbres, los valores y las relaciones sociales. También se denominan como barrocas. Aquí la estética del arte barroco se caracterizó por ser etérea, elegante y extravagante, especialmente en las obras arquitectónicas. Las obras tienen una manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Segunda característica, valoración del detalle y exceso de ornamento. En este tiempo se utilizó uso excesivo de recursos con el fin de dar mayor dramatismo a las representaciones artísticas y conmover al espectador. Esto se puede apreciar especialmente en la arquitectura y la pintura, donde podemos ver obras a veces recargadas de adornos. En esta imagen se puede notar todo lo anteriormente dicho. Tercera, búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Los artistas del barroco buscan exponer emotividad en sus obras para conmover a los espectadores. Por esta razón hubo gran exposición de los temas religiosos, del uso del claroscuro, del realismo y de la representación del movimiento con líneas curvas para acentuar las sensaciones. La música se intensificaron, los sonidos, la literatura, el sentido de las palabras, en la arquitectura, las formas y el equilibrio, y en la pintura el uso de sombras y luces. Cuarta, dualismo y contradicción. Los artistas del barroco demostraron su gusto por exponer el dualismo y la contradicción de los sentimientos del ser humano, es decir, de los celestiales con lo terrenal, de la vida y de la muerte. Entre ellos, por ejemplo, la literatura, los poetas hicieron un uso excesivo de las figuras teóricas para exponer con mayor detalle el dualismo y la contradicción de los sentimientos humanos, es decir, de lo celestial con lo terrenal, de la vida y de la muerte, entre otros. En esta imagen se puede notar sentido del movimiento, el uso de colores, los juegos de luz y de sombra, así como el uso de líneas curvilíneas cóncavas y el nuevo equilibrio estético implementado dieron a las obras mayor sentido del movimiento. Los artistas del barroco también consiguieron hacer diversos juegos ópticos dependiendo de la posición del observador. Séptima, oscuridad, complejidad y sensualismo. Los representantes del arte barroco en sus diversas expresiones representaron en sus obras la complejidad, el sensualismo y los temperamentos de sus personajes. En la pintura,
Los rostros y las miradas representadas expresan gran diversidad de sentimientos y sensaciones que transmiten intensidad. Octava, posesismo y desengaño. La literatura barroca se caracteriza por exponer el desengaño, es decir, se muestra la distancia que hay entre aquello que se imagina y lo que es la realidad. Los poetas exponen en sus obras la angustia de vivir entre realidad y la imaginación. Asimismo, en las obras se siente un gran pésimo y triste originado por las difíciles circunstancias sociales, especial la desigualdad que se vivía en la época. Existe gran preocupación por la velocidad fugaz con la que se pasa el tiempo, acercándonos muy rápido a la vejez y la muerte. En estas dos imágenes se puede notar cómo se puede ver la vejez y también lo que te espera, que viene siendo la muerte. Al barroco en Europa nos encontramos especialmente con Italia, donde esta fue considerada la cuna del Renacimiento y el arte barroco, donde diversos artistas se destacaron. Nos encontramos con Caravaggio, caracterizado por el carácter dramático de sus temas. Caravaggio pintó sobre temas religiosos donde exploraba el contraste entre la luz y la sombra. Entre sus obras se destacan la captura de Cristo, la flagelación de Cristo, muerte de la Virgen, los discípulos de Emaús, David con la cabeza de Goliat. Barromini. Francesco Barromini fue un arquitecto y escultor italiano. Sus obras se caracterizan por el uso de la luz, de formas onduladas en los niveles superiores de las iglesias y el diseño de cúpulas ovales. También tenía gusto por decorar las fachadas de gran cantidad de elementos ornamentales, entre otros. La cúpula de la iglesia de St. James en Angers. Andrea Pozzo fue un destacado arquitecto, pintor y decorador italiano que se caracterizó por su dominio del fresco y su capacidad de crear perspectivas reales en superficies planas. Cúpulas. Para hablar un poco respecto a estas, las cúpulas y las bóvedas se diversifican en forma y tamaño. Se proyectan cúpulas elípticas, ovales, mixtas, rebajadas sobre tambores, entre otras. Ahí se pueden notar las diferentes cúpulas que existen. Capiteles. Los capiteles barrocos, cuando no se ajustaban a los modelos grecos romanos, eran diseñados en base a capiteles corintios, con mayor satisfacción y detalle que los vistos en estilos anteriores. Aquí se pueden notar la característica, o no principalmente la característica, sino las diferentes cúpulas, pilares y pilastras que existen. Tenemos la pilastra dórica, pilastra jónica, pilastra tritostila, columna anillada, columna entorchada, columna meandro, pilastra zigzag. Aquí en la fachada pues se puede notar las diferentes fuentes, por lo menos están cómo se encuentra esta estructurada. Está la fuente, está la base, el capitel, el establimientos curvos, las estatuas, los volutras, las columnas voladas, los frontones rotos, las molduras, los dinteles y las escalonatas. Nos encontramos ahora con los frontones y pues como pueden notar hay una serie de características entre ellos. Tenemos como primero el cortado, el frontón colado con óculo, está el circular, partido o roto, entrecortado, está el doble, está el frontón bajo, aguzado, el sin base, con volutas, triangular equilátero, con volutas rebajado. Escultura. La escultura barroca busca el naturalismo, representa la naturaleza. La escultura se integra con la arquitectura, proporcionando intensidad dramática, esquemas compositivos libres de geométrico y la proporción equilibrada del Renacimiento.
Búsqueda del movimiento con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de los planos y puntos de vista. A continuación se mostrará una serie de imágenes entre el Renacimiento versus el Barroco, donde se hace como una comparación o un detalle entre ellas. Etapas del Barroco en general según la historia. Bueno, como primer punto nos podemos ver que inicia en 1600, terminando un poco respecto a 1630. Un pleno, un maduro en 1630 y terminando un poco en 1680. El barroco tardío o rococo 1680 y 1750. En una primera etapa se dará muy sobrio, lo que se puede observar en las catedrales de Ciudad de México y Puebla. A finales del siglo XVII se observa un barroco rico y refinado y detallista. Luego se dará paso a un barroco más exuberante, con mayor decoración en sus columnas, agregando elementos como flores, frutas, con abundante oro o con demostración de la riqueza o opulencia de los criollos. Y ya para finalizar un poco respecto a este tema, nos encontramos con unos edificios representativos, como por lo menos la cúpula de San Pedro, donde esta se eleva a una altura total de 136,57 metros desde el suelo hasta la parte superior de la cruz externa, la cúpula más alta del mundo. Su diámetro interno es de 41,47 metros, ligeramente menor que dos de las tres enormes cúpulas que la precedieron, la del Panteón de Agripa de 43 y de la Catedral de Florencia, que se construyó desde 1547 hasta 1590 por Miguel Ángel Buonarroti, quien después falleció y ocupó su lugar su discípulo Giacomo da Talla Porta.